Yo he estado trabajando con el gobierno, he asesorado a uno de los hermanos del presidente inconstitucional, he estado dentro del partido, he visto la corrupción de diputados, he visto la corrupción de todos los ministerios, he visto la corrupción del partido, he visto fraudes que han pasado y ahora pues es momento de que empecemos a sacar todo esto y que la gente se empiece a dar cuenta de lo que de verdad está pasando en El Salvador. ¿Por qué aquel, te recordás, que murió en el helicóptero, carabinero? ¿Te recordás lo que le había pedido a Alejandro Mason específicamente? Un Es, radio. ¿Por qué? Porque la señal que ellos tenían era intervenida. ¿Qué quiere decir eso? Que la policía, así como el ejército, está siendo espiada por el crimen organizado y que muchas veces el crimen organizado ya sabe que va a haber un operativo en esa zona y limpia la zona antes de que lleguen el ejército o la policía. Dictador, ego, ahí te lo dejo. Es un dictador que cuida su ego y su imagen. ¿Por qué? Porque vas a comprar vos unos terrenos de lujo que solo los terrenos te cuestan 1.4 millones al lado de tu actual residencia. Mucha gente pasaba defendiendo a Nayib Bukele diciéndole, ay, es que los diputados lo han ensuciado, que Ernesto Castro se ha montado en él. No, señores, si es que la corrupción empieza desde Nayib Bukele, que será aprobada por la directiva. Entonces, cuando la solicitud para la compra de estos 3 terrenos entró, la directiva tuvo que reunirse. Juntos tomaron una votación, pero cuando después se presentó lo de la compra de la calle por temas de seguridad para que él tuviera una calle exclusiva para llegar, o sea, una calle privada, en una residencial privada, los vecinos dijeron, un momento, espérate, o sea, está bien tener casa ahí, pero ya no tenés con militares, tanquetas, policías en la entrada y ahora querés una calle privada dentro de una colonia privada en la zona más ultramente segura de El Salvador. Interesante también, hablando del censo, que Cabañas como departamento tiene menor población que presos en El Salvador. O sea, hay más presos en El Salvador que las personas que viven en el departamento de Cabañas. O sea, imagínate tú que de los 14 departamentos tenemos la misma, más de la cantidad de personas que viven en un solo departamento presas. Más de 100,000 personas presas. perfecto. Will, antes de irme, te hago una Dime. pregunta. Con las cosas que vos has contado, porque vos las viviste, si las vistes, ¿qué te pasaría si fueras a El Salvador? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de tu canal, el show de Nayib Bukele. Ya hemos vuelto con las entrevistas y hoy estamos con otro invitado especial. Estamos con Wilfredo Flores. Wilfredo, ¿cómo estás? Hola familia, ¿cómo estamos? Un gusto de estar de vuelta acá con ustedes, un gusto de poder saludarte, Marcelo. Saludos a todos y pronto se alegra la Navidad. Perfecto. Wilfredo tiene ya su canal de YouTube, que es este que usted está viendo en el recuadro. Antes de pensar, Wilfredo, ¿de qué se va a tratar tu canal? Contanos un poco de eso. Primero, se llama Toda la Verdad, porque la Bien, gente, Wilfredo Flores y toda la verdad. toda la Y verdad. como, claro, es que mira, la gente tiene derecho a saber la verdad y la verdad que es la verdad, ¿no? Exacto, muy bien. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Entonces, lo que ahora hay otro personaje por ahí que te trata de decir que es la verdad lo que él dice. El gobierno tiene su propaganda y todo, pero la gente tiene que tener los medios por los cuales ellos pueden de verdad conocer la verdad y que sepan las cosas como son. Yo he estado trabajando con el gobierno, he asesorado a uno de los hermanos del presidente inconstitucional,
he estado dentro del partido, he visto la corrupción de diputados, he visto la corrupción de todos los ministerios, he visto la corrupción del partido, he visto fraudes que han pasado y ahora pues es momento de que empecemos a sacar todo esto y que la gente se empiece a dar cuenta de lo que de verdad está pasando en El Salvador. Así es que vayan a mi canal, suscríbanse, estén atentos, denle like, participen, porque se vienen nombres y apellidos de corruptos y a los corruptos pues le tiemblan las patitas en este momento. Perfecto. En los comentarios usted va a encontrar el link del canal de Wilfredo para que vaya a verlo, analice, contraste, que eso es lo más importante de todo esto. Bueno, Wilfredo, arrancando con esto, Bukele ha empezado ahora a corrérsele dos famas. Mira, la primera fama de corrupto. Como usted puede ver en estos reportajes, internacionalmente ya a Nayib ya se le ve la cara de corrupto y le dicen, ¿cómo compraste fincas por 9 millones cuando no tenías ese dinero antes de entrar a la presidencia? Son todo este collage que usted está viendo de en los periódicos internacionales, pero ahora las personas han acuñado otro pronombre a Bukele y es el candil de la calle. Pero ¿por qué dicen las personas el candil de la calle? Le dicen el candil de la calle porque, por ejemplo, cuando pasó estos incidentes de Haití, él rapidito andaba viendo cómo ofrecer ayuda para ir a mandar militares y policías a otro país cuando ni siquiera puede resolver la situación del Salvador. Luego andaba donando $130,000 para que un TikToker hiciera escuelas en Honduras cuando él es incapaz de hacerlas en nuestro país. Tercero, este incidente que pasó aquí en Valencia, él mandando medicinas y doctores cuando hay desabastecimiento en los hospitales. Los doctores los está despidiendo. Entonces la gente empezó a acuñarle el candil de la calle. Todas estas críticas han llevado a que Bukele intente ver cómo altera todas esas críticas que el pueblo le ha hecho e inventó un cerco militar en la 10 de octubre. Wilfredo, ¿qué opinas de este cerco militar donde ocupó 2.500 militares para atrapar a 3 personas? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué fue? Bueno, es un mal gasto de fondos públicos, así te lo digo. Es no tener clara la prioridad, no tener clara la estrategia. Es obvio que al principio del régimen de excepción, los cercos militares sí fueron en cierta medida efectivos porque devolvieron la tranquilidad a la población, le hicieron ver a la población que había una fuerza armada y una policía en la cual ellos se podían acercar, devolvieron cierta confianza a la población. Pero ahora, después de los años, las pandillas y el crimen organizado ya ha aprendido cómo el gobierno actúa. Y ellos ya saben leer los movimientos del gobierno. Obviamente también seguramente ya habrán comprado a alguien de la policía o del ejército para saber dónde estas operaciones se iban a llevar a cabo. Las operaciones de este tipo son copiadas y pegadas de los años 80, operaciones contra insurgencia que se dieron en El Salvador. Es más, el ejército estadounidense desarrolló estos métodos en los años 80 en El Salvador y después les dio copiar y pegar para aplicarlos en Irak, en el modelo contrainsurgente que ellos utilizaban. Y el modelo era sencillo. Si tú te acuerdas, en la guerra civil del Salvador, pasaba que encontraban un foco guerrillero y concentraban la mayor cantidad de fuerzas, soldados, policía, guardia civil posible alrededor de esa área para crear un cerco militar. Pero la guerrilla tenía información de dónde se iban a crear esos cercos militares y los evadía. Igual lo hacen las pandillas y el crimen organizado. Prueba de eso. ¿Por qué aquel, te recordás, que murió en el helicóptero, carabinero? ¿Te recordás lo que le había pedido a Alejandro Mason específicamente? Un Es radio. ¿Por qué? Porque la señal que ellos tenían era intervenida. ¿Qué quiere decir eso? Que la policía, así como el ejército, está siendo espiada por el crimen organizado y que muchas veces el crimen organizado ya sabe que va a haber un operativo en esa zona y limpia la zona antes de que lleguen el ejército o la policía. Ahora, hagan números. ¿Cuánto cuesta un operativo de estos?
¿Cuánto cuesta un tiempo de comida para un soldado o policía? Multiplicarlo por 3. Si fueron 2.500 personas, cada plato no te sale a $5 porque hay que transportarlo. Mínimo te está saliendo entre 7.5 a $9 por plato. Multiplica 9 por 2.500. Ahora por 3 porque son 3 tiempos de comida. Te va a resultar que solo en comida se gastaron $600,000 en el operativo. Solo en comida. ¿Cuánto se gastó en gasolina? Hay que mover a los soldados. Hay que darles horas extras. ¿Cuánto se gastó en todo lo demás que implica un operativo de esta magnitud? O sea, al final, la cuestión que nosotros tenemos que ver y el problema de la corrupción es que tener una sola persona decidiendo por todas las estrategias de seguridad del país es incorrecto, porque no genera la apertura para que existan otras ideas y para que alguien diga, hey, momento, ¿no creen ustedes que será más efectivo poner psicólogos en la escuela en vez de tirar los perros o en vez de legalizar las armas? ¿O no creen ustedes que tal vez será más efectivo para arrestar solo 3 pandilleros, hacer una investigación en el lugar? ¿Por qué tirar a 2.500 soldados? Es obvio que son cortinas de humo, es obvio que son para que la gente se recuerde que todavía él es el que les está dando la seguridad, cuando en realidad todos sabemos que lo que están haciendo con el régimen de excepción es robando. Si no, ya nos hubieran permitido auditar la comida, que yo espero no equivocarme, pero te aseguro que a quien se lo ha dado seguramente es al hermano de Carolina Recinos, como lo hicieron durante la pandemia. El hermano de Carolina Recinos era el que tenía los contratos de la comida. Habrá que ir a ver quién es el que ahora tiene los contratos de la comida para los soldados y los policías, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son cortinas de humo, no son para distraer, para que la gente piense en otras cosas, para que se le olvide que no hay fondos para las escuelas, pero sí hay fondos para una casa, bueno, para unos terrenos, todavía no se ha construido la casa, de 1.4 millones de dólares en una zona lujosa. Cuando las escuelas están cayendo, el Hospital Rosales ni siquiera se ha terminado después de 5 años que prometieron, los fondos estaban disponibles desde el gobierno de Sánchez Serén. Entonces, las prioridades en el país han cambiado de la población a específicamente una sola persona que se llama Nayib Bukele. Aquí hay otro punto, fíjate que empezamos a analizar. Esta semana, hoy lunes de esta semana que estamos grabando el programa y la próxima, son los juicios con el CRUC, el pandillero que el gobierno de Bukele dejó en libertad, porque a ellos les dio la gana de dejarlo ir, pues lo sacaron, a ellos y a otros cabecillas. Entonces, ahí en la 10 de octubre era donde vivía el CRUC y la familia del CRUC, fíjate. Entonces, muchos en redes sociales comenzaron a decir, ¿no será que Bukele está salvequeando a la familia del CRUC para que de alguna manera le hagan saber al CRUC que si él habla, el gobierno va a acabar con su familia, aunque no tenga nada que ver? Recordemos que el gobierno de Bukele no tiene miedo a matar. Ahí ves el ejemplo de Alejandro Mason, de muchas personas inocentes que han muerto en el régimen de excepción, que la han muerto a manos del Estado, por gente y funcionarios del gobierno que les han dado su maquetazo, los torturan, como hemos escuchado los relatos. Entonces, muchos decían, ese cerco era para mandarle un mensaje al CRUC que si cuenta la verdad, los que están en El Salvador, la familia del CRUC va a pagar por lo que aquel esté hablando. Esa otra teoría comenzó a salir y yo dije, bueno, pues está bastante lógico lo que están diciendo, y dentro de eso lógico, también es ilógico el planteamiento ese de decir, ok, ¿por qué gastar tanto 3.000 militares y solo capturar a 2 ancianas que eran cristianas y un hombre? Y luego decir, es que estos trabajaban con la Mara aquí y allá, pero ya conocemos cómo el gobierno miente. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la Campanera? En la Campanera hizo un gran show y espectáculo el gobierno, capturaron a un tipo y dijeron que ese era el asesino. A la mamá también la culparon y la llevaron detenida.
Pues resulta que la mamá lastimosamente no pudo estar en el entierro de su propia hija porque el gobierno la tenía secuestrada ya, al otro también. Y a los días sacan un show con un hombre que ya venía vestido como si era preso y ahora sí, este sí era. Pero primero armaron el show con la otra persona, es decir, el gobierno ya tiene esa experiencia de difamar y a las personas. Y de Eso es crear, planteamiento. y de crear cortinas de humo. Exacto, crear cortinas de humo. Ahora al gobierno de Bukele le sacude otro escándalo más. En este caso es acerca de una propiedad que ha comprado que está a 300 metros de su casa para crearse ahora otra residencia presidencial. Fíjate, en tu caso, Wilfredo, ¿cómo interpretarías este malgasto y despilfarro del gobierno de Bukele en comprar terrenos por 1,5 millones a la par prácticamente de la casa particular de él? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Dictador, ego, ahí te lo dejo. Es un dictador que cuida su ego y su imagen. ¿Por qué? ¿Por qué vas a comprar vos unos terrenos de lujo que solo los terrenos te cuestan 1.4 millones al lado de tu actual residencia? Nayib Bukele vive en los sueños. O sea, imagínate que el ego es tan grande, pero tan grande, que él ordenó, porque estas decisiones no es que se tomen solo porque había el dinero. Estas decisiones se toman porque seguramente alguien dijo, bueno, miren la casa allá, no, es que mucho tráfico y es un problema porque, puchica, tenemos que ir a dar la vuelta al redondel, etcétera, y nos pueden hacer emboscada, etcétera. Bueno, pongamos una casa al lado de donde él vive. ¿Cuánto nos va a costar a los salvadoreños que solo para que él nos gobierne? Ojo, que ni siquiera está gobernando, porque la Constitución establece que cada funcionario público es un administrador del dinero de los salvadoreños. O sea que ellos, la única función es administrar nuestro dinero, que todos pagamos con nuestros impuestos. ¿Y cuál es la prioridad de Nayib Bukele? Hacerse una casa al lado de donde ya vive. Si él ya vive ahí, ¿por qué no ocupa su actual residencia como casa presidencial? Y nos hubiéramos ahorrado 1.4 millones solo en lotes, más lo que va a costar construir la casa. ¿Y qué va a pasar ahora? Va a intentar cuidar su imagen, no la va a construir, y entonces vamos a tener 1.4 millones en terrenos ahí que después vamos a tener que vender. La No. corrupción. Y deja eso, porque la otra lectura es que Nayib se quiere construir un palacio porque él ya no va a salir del gobierno. Es decir, el tipo ha pensado en construir su palacio porque él sabe que ya no va a dejar el gobierno. ¿Quién en su sano juicio, fíjate, quién en su sano juicio va a construir una casa presidencial para que otro la ocupe? Porque Es si él incorrecto. solo va a estar este periodo, entonces, ¿por qué razón va a querer que otro presidente de otro partido robarle la paz con todo el operativo y camionetas esté a la par de él? Obviamente, Bukele con eso te está diciendo que él ya no piensa dejar el poder, ni su familia tampoco, y que quieren tener esa mansión presidencial, un palacio como en los sultanes, al menos. Esa es mi interpretación, que él Como quiere tú construirse dices, un palacio para ya no salir. como tú dices, Marcelo, es exactamente. Porque él ha dicho, yo no pienso seguir en la presidencia. Ah, pero puede dejar a su hermano, puede dejar a Gabriela. Si ya cambiaron la constitución para que él se pueda reelegir, ¿tú crees que ahora ellos se van a detener a pensar en cambiar la constitución o no cambiarla para que su hermano se pueda elegir como presidente? Entonces es obvio que ellos van a seguir en el poder los Bukele, ya sea con Nayib, ya sea con Karim, ya sea con Gabriela, ya sea con quien sea. Y por eso han construido esa casa ahí al lado. Entonces, aquellas personas que dijeron, bueno, démosle una oportunidad, 5 años más, porque nos ha dado la seguridad. Des en cuenta, él no piensa irse del poder. Él no piensa dejar el poder, porque como tú dices,
ha construido una casa al lado de su actual casa. Caminando no se va a ir. Lo único que él quiere es perpetuarse en el poder. Si no, no estuviera construyendo una casa ahí. Y sea quien sea que lo siga después, él quiere seguir teniendo el poder. Ejemplo de eso, Putin en el año 2009, cuando él ya había pasado cierto tiempo en el poder, ya la constitución rusa no le dejaba seguir en el poder. ¿Qué hizo él? Puso a Dmitry Medvedev y él fue el enviado por Putin. Obviamente el que estaba atrás era Putin. Y después de los 4 o 5 años que le correspondían a Dmitry Medvedev, ¿quién regresó al poder? Putin. ¿Qué va a hacer Nayib Bukele en caso de que su condición o su imagen no sea muy favorable? Dejar a alguien en el poder, pero el que esté en el poder va a ser el vecino de Nayib Bukele, que Nayib Bukele va a poder ir, tocarle la puerta y decirle, mira, esos millones dámelos a mí o para los amigos de mis amigos que ellos construyan, o sabes qué, olvídate de las escuelas, olvídate de los hospitales, olvídate del escalafón, necesitamos otra casa presidencial, necesito otro helicóptero, necesito otro avión, que seguramente al rato ya nos vamos a dar cuenta. Poco a poco va saliendo a la luz toda la corrupción. Y fíjate vos en lo que están gastando el dinero. O sea, si hay dinero para helicóptero, si hay dinero para una nueva mansión presidencial, Para viajes pero no hay privados dinero. que anda en el avión haciendo, que antes no lo podía hacer, porque antes cuando era alcalde no viajaba, es decir, no es que él ha sido millonario siempre, ¿no? Porque lo hemos visto en fotos de clase económica IVA. Entonces, no es una cuestión que él hacía vuelos privados, lo ha hecho hoy siendo él presidente, no entregando cuentas, es que él ha hecho eso en estos momentos. Entonces, aquí tenemos que rescatar también algo, Marcelo. Mucha gente pasaba defendiendo a Nayib Bukele diciéndole, ay, es que los diputados lo han ensuciado, que Ernesto Castro se ha montado en él. No, señores, si es que la corrupción empieza desde Nayib Bukele. Veamos el ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua, el policía, el que te atiende en la ventanilla, es corrupto porque sabe que su superior es corrupto. Y el superior de él es corrupto porque sabe que su superior es corrupto. Y todos son corruptos porque saben que el presidente es corrupto. Lo mismo está pasando en El Salvador. Los diputados son corruptos porque saben que el presidente es corrupto. Y corrupción también es aprobarle al presidente esos 1.4 millones para su nueva casa presidencial cuando todos, absolutamente todos sabemos que esa no es prioridad en este momento. Entonces, ¿de quién es la culpa? De Sofía Medina, de todos los asesores del presidente, de Nayib Bukele, de sus hermanos, también de los diputados es la culpa. 2027, el pueblo tiene que recordar esto, tiene que organizarse, porque viene el momento en el que ya se puede por fin empezar a cambiar ciertas cosas en el país. Dentro de estas valoraciones que haces, efectivamente, haces un buen resumen. Se tiene dinero para comprar un helicóptero de 6 millones para que el princeso ya no tenga que soportar el tráfico de San Salvador. Ahora alucina más con querer tener su propia casa en su mismo vecindario presidencial o incluso tener al próximo presidente de vecino, brother. Es que eso es muy sospechoso. Se tiene dinero para eso, pero no para el escalafón de los maestros que son los que educan a toda una civilización, a los paisanos, a los salvadoreños. Se tiene dinero para todo eso, para pagar 1.5 millones de dólares, pero no se tiene dinero para aumentarles lo que le corresponde por ley a los doctores, a los enfermeros. Para eso no. Y fíjate cómo cambia la visión. En pandemia son todos unos héroes. Trabajan de más, se manifiestan en contra, son opositores, merecen ir a la cárcel. ¿Cómo cambiaron todas esas situaciones? Es decir, cuando le servías al gobierno, sos un héroe. Cuando lo criticas, sos un opositor y sos pagado por Javier Simán, que es lo que siempre andan diciendo todo el tiempo. Ya te avergüenza estar leyendo ese tipo de cosas. Ahora, Wilfredo, Marcelo, sí, una sí. cosita antes que me preguntes, porque tu, tu, tu programa se llama El Show de Nayib Bukele. Habrá que ver qué show montan ahora, ¿no? O sea, hasta el momento se ha quedado callado, no ha dicho nada sobre su nueva compra de lotes. Lo interesante es que nadie dentro de la presidencia, porque esto se tuvo que haber discutido dentro de la presidencia, nadie de los diputados, porque esto le tuvo que haber llegado a los diputados,
cuando ellos aprobaron el presupuesto y todas estas compras, ellos lo tuvieron que haber aprobado. Nadie habló, todos sí, aplaudámoslo, démosle una nueva casa a Nayib Bukele, bla, 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 bla. Pero el show y lo interesante va a ser ahora, ¿qué show va a montar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a justificar que han comprado terrenos en Los Sueños? ¿Qué? ¿Van a montar un hospital? ¿Van a montar una escuela para niños? Con O eso sea, va a salir que es una escuela del futuro la que van a montar ahí. en una colonia privada. Incluso querían comprarse su calle, que loablemente los vecinos no lo han aprobado. Y esto es lo interesante, porque estaba hablando con un amigo, que obviamente no voy a decir el nombre por cuestiones de seguridad, estaba hablando con un amigo que vive en la residencial Los Sueños, vecino de Nayib Bukele, y me dice, no, es que los vecinos no queremos aprobarle que se compre una calle, porque ya la zona es una zona privada y de mucha seguridad, y ya hay incluso un círculo militar alrededor de la colonia Los Sueños cuidando al presidente. Entonces, ellos no ven necesario que se gaste dinero público comprando una calle. Es más, en los documentos que ha revelado el Faro, se ve que los vecinos no estaban de acuerdo y fueron casi que convencidos / manipulados a hacerlo. Ellos incluso le hacen la pregunta al que llegó a negociar, que dentro de ellos estuvo el fiscal general de la República, pero le hacen la pregunta al negociador del gobierno, ¿y estos fondos de dónde vienen? Pues sí, van a salir de un préstamo, son fondos públicos. ¿De dónde vienen estos fondos? ¿Por qué? Porque ellos se sentían incómodos como vecinos, y los vecinos mismos me han dicho, se sentían incómodos de saber que el país esté gastando 1.5 millones de dólares en terrenos lujosos cuando hay otras prioridades. Por eso a uno le han vendido la calle y seguramente no le van a vender la calle. Y qué bueno, aplausos para los vecinos, porque alguien tiene que enseñarle a este O sea que dictador no que hay otras solamente son prioridades. los terrenos, sino que Nayib quiere comprar la calle. Es que como es una colonia privada, cada venta de terreno tiene que ser aprobada por la directiva. Entonces, cuando la solicitud para la compra de estos 3 terrenos entró, la directiva tuvo que reunirse. Juntos tomaron una votación, pero cuando después se presentó lo de la compra de la calle por temas de seguridad para que él tuviera una calle exclusiva para llegar, o sea, una calle privada, en una residencial privada, los vecinos dijeron, momento, espérate, o sea, está bien tener casa ahí, pero ya nos tenés con militares, tanquetas, policías en la entrada, y ahora querés una calle privada, dentro de una colonia privada, en la zona más ultramente segura de El Salvador. Esto es mal gasto de los fondos públicos. Entonces, por eso le preguntaron, ¿de dónde salen este dinero? Y curioso, el representante del gobierno, que entre ellos estaba el fiscal general de la El República, fiscal estaba ahí. claro, el fiscal fue el representante. Uno de los poderes que la Constitución le otorga al fiscal general de la República es ser representante del Estado salvadoreño. Entonces, él llegó a negociar los terrenos para el presidente. Y él les dijo, mire, obviamente no les podemos decir de dónde vienen los fondos, pero es obvio que son fondos públicos. Entonces, al final los vecinos entendieron que, bueno, dejémosle que compren los terrenos, pero no le demos la calle. Eso es un gasto extremadamente innecesario de fondos públicos. Y también la votación no han revelado y no van a revelar acerca de con cuánto se ganó. Fue muy estrecha, fue muy, muy estrecha la votación para venderle los terrenos. Madre, no, estoy alucinado con este princeso de Nayib. Estoy alucinado, pero yo cuando digo, vaya, esta ya es la pendejada que Nayib no va a superar, brother, la supera. O sea, hoy tener a la par de él un palacio nacional privado, ahora quiere tener su propia calle, bro, que nadie más transite, solo él directamente. Pues la ¿Y sabes madre. lo que más llama la atención? Ujú. ¿Cuándo va a ver Nayib las necesidades de la gente? Pregúntate lo siguiente. Él va a seguir siendo presidente. Ahora que va a tener su nueva casa presidencial al lado, ¿cuándo va a salir él a la calle? ¿Cuándo va a transitar las calles de nuestro país y ver que la gente sigue viviendo día a día del día a día? ¿Cuándo va a ver que todavía tenemos 69% de personas en El Salvador sin un trabajo estable, que dependen de la venta del día a día? Si él incluso tiene un helicóptero para ir a cualquier zona del país o a su finca privada,
y su casa presidencial está al lado. O sea, ¿de qué te sirve un presidente que nunca, nunca va a estar afuera de su casa y va a ver las necesidades de nuestra gente? El presidente de El Salvador tiene que estar en el terreno, viendo las necesidades de la gente. Tiene que ser capaz de ir y ver las necesidades de la gente, en la cara de la gente. Pero ¿de qué nos sirve un presidente que se mueve con 50 guardaespaldas cuando sale de su casa, que ha comprado una casa al lado de su casa privada para evitar ver la pobreza y que de paso se ha comprado un helicóptero para evitar el tráfico? ¿Cuándo va a ver lo que está pasando en El Salvador? Él ha creado su propia burbuja en la cual obviamente él mismo está comprándose que El Salvador es increíble, porque claro, él ya tiene un helicóptero nuevecito, él ya tiene su nueva mansión privada que se la van a construir pronto ahí, y de paso tiene hasta sus fincas. O sea, Madre, está loco. Mira, al rato Nayib va a ser como en el Vaticano. Ya sabes que está Italia, está Roma y dentro de Roma está el Vaticano, que es un propio estado. Así va a tener Nayib en la residencia de los sueños, su propio estado ahí, la nueva capital ahí donde solo transitan Nayib y su familia. Solo eso falta, bro. Y como tiene la servidumbre legislativa, que todo le conceden. Pero, bro, es que esto está bien loco lo que está sucediendo. Y mira, eso es una. Pero hay que recordar que Bukele se le nota que es bien malacate, pues, es bien malía. Lo otro que puede hacer, ¿sabes qué es? Que construyan con fondos públicos toda la residencia y cuando sea así, que ahora el gobierno diga, no saben qué, vamos a ponerla en venta. Y en menor precio la vendan y vengan allí y sea él el que la compre. Fíjate. Y luego, pues él ya tiene una mansión ahí. Y ahora él puede alquilarle incluso al Estado, ¿te imaginas? Tener su propia casa que le renta al Estado esas oficinas o eso. Y él siempre tener y que se firme un contrato de por vida. Brother, ¿cómo rompes eso? O sea, está bien heavy todo lo que estamos sabiendo ahora de Bukele, el dictador. Es que alucino con estas cosas, bro. Alucino con todo esto que estoy viendo, que la prácticamente, pregunta, la sí, pregunta es, Marcelo, y creo que acá tenemos que, pues todos como salvadoreños meditar un poco, ¿qué van a estar dispuestos a hacer ahora? Imagínate lo que están haciendo, imagínate comprarse una casa al lado de su residencia privada, comprarse un helicóptero, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué no son capaces ellos de hacer para conservar el poder? Porque todas las señales que están dando es que ellos van a seguir perpetuándose en el poder. Entonces, el salvadoreño común tiene que, o el salvadoreño, tenemos que preguntarnos en verdad, chica, ¿y este qué ha creído? O sea, es una monarquía, es el sultán. Al final, pues solo nos queda una cosa que es ejercer nuestro derecho al voto y ni siquiera eso está garantizado en El Salvador, porque la que han puesto es la que les ha lavado los platos sucios desde siempre, pues y que de paso tienen un fiscal cómplice, que ha sido representante en la compra de los nuevos terrenos de lujo, por cierto. O sea, ahí para... no, y eso uno, y luego el otro punto que no podemos dejar atrás y es el hecho de que el voto electrónico, que puede ser un gran fraude, que las personas pueden votar por la oposición y ese voto, como ellos son los que lo mandan, solo ellos saben cómo funciona, que no vaya dirigido realmente a la oposición, sino que vaya dirigido solo para Nayib y vuelvan a decir, ah, pues la gente votó por nosotros, miren, ahí está el voto electrónico. Porque es más Excelente fácil punto. hacer ese fraude con voto electrónico que hacerlo en papel donde te toca contar. Excelente punto que tú has tocado. ¿Qué ha pasado con el último censo? Faltan 1 millón de personas elegibles para votar. En la cifra para el año 2023 y la que se utilizó para el 2024 eran 5,5 millones de salvadoreños capaces o elegibles para votar, es decir, mayores de 18 años. ¿Cuánto es la nueva cifra? 4,5 millones. Entonces, ¿qué ha pasado con ese millón de salvadoreños? ¿Dónde están? Cuando tenés 1 millón que de repente ha desaparecido de los registros de datos, podés jugar fácilmente con los votos. O están presos por inocentes o se han ido del país. Una de las Bueno, dos cosas. interesante también, hablando del censo, que Cabañas como departamento
tiene menor población que presos en El Salvador. O sea, hay más presos en El Salvador que las personas que viven en el departamento de Cabañas. O sea, imagínate tú que de los 14 departamentos tenemos la misma, más de la cantidad de personas que viven en un solo departamento presas. Más de 100,000 personas presas en El Salvador. Entonces, también falta que los presos voten en las próximas elecciones, ¿no? O sea, yo creo que a Claro, este punto no nos va a llegar a admirar nada de lo que vaya a pasar. perfecto, Will. Bueno, Wilfredo, ha sido grata, la verdad, esta breve conversación que hemos tenido, pero vamos a venir con otros análisis más. Le recuerdo que aquí está el canal de Wilfredo, abajo está el link para que vaya a ver los programas que él va a tener de análisis, supongo que él lo va a hacer. Y bueno, Claro, ya claro. sabe, hay que Bueno, de apoyar a cocina no, Wilfredo no, porque y de toda la cocina verdad. no, porque A Wilfredo y toda la verdad. Oye, Will, sígueme Wilfredo Flores y toda la verdad, y esta sí es la verdad. Will, antes de irme, te hago una Dime. pregunta. Con las cosas que vos has contado, porque vos las viviste, si las vistes, ¿qué te pasaría si fueras a El Salvador? ¿Qué crees? ¿Crees que no te hacen nada porque hay libertad de expresión y bueno, se respeta, según dijo Nayib en la ONU? ¿O qué crees que te pasaría? Yo no quiero hablar por mí mismo porque muchos dicen se hace la víctima. Vean los comentarios, vean en cada entrevista que he tenido contigo los comentarios que dice la gente. Véanlos. Le aseguro que hay muchas personas que dicen ahí, cuidado Wilfredo Flores, por favor cuídese, que es peligroso, que el gobierno le pueda hacer eso. Vean los comentarios, desen cuenta. Yo no estoy diciendo que me van a meter en la cárcel, me van a desaparecer, me van a hacer... La gente misma sabe que esas son las cosas que yo corro el peligro al contar la verdad como yo la he vivido. Y eso que aún falta que digamos nombres de diputados que han estado involucrados en casos de corrupción. Falta que señalemos a alcaldes que han estado sacando dinero para sus campañas electorales. Falta que muchos ministros que ahora se están acercando a mi persona, después sobre todo de la casa que se ha revelado, empiecen a hablar. Falta que anteriores diputados hablen. Entonces, vean los comentarios, desen cuenta, el gobierno silencia de una manera brutal a la oposición. Si no, vean a Idalia, la maestra fue despedida y seguramente si ella sigue hablando, pues van a querer amenazar o amedrentar a su familia o a ella misma. Así como lo han hecho, llegaron incluso a matar a Alejandro Mason, pues. Perfecto. Bueno, familia, cuídense mucho y nos vemos en una próxima entrevista. Hasta pronto.